El holandés errante. En una noche sin luna, el carguero Eterna navegaba por las aguas del Atlántico Sur. La tripulación estaba inquieta, ya que los rumores de una tormenta inminente se habían esparcido entre ellos. El capitán Solís, un hombre de mar experimentado, no prestaba atención a las supersticiones y se enfocaba en mantener el rumbo. Los vientos eran intensos y la niebla envolvía el barco en un manto espeso y fantasmal. Hacia la medianoche, mientras el barco atravesaba una densa niebla, los vigías divisaron una luz tenue a lo lejos. A medida que se acercaban, una silueta espectral comenzó a emerger de la bruma. Los marineros murmuraban nerviosamente, y pronto el nombre del holandés errante se escuchó en susurros aterrorizados. La historia de aquel barco maldito, condenado a vagar eternamente por los océanos, era conocida por todos. El capitán Solís, escéptico, ordenó acercarse al barco misterioso. Sin embargo, a medida que se aproximaban, la atmósfera se tornaba más pesada y una sensación de frío glacial se apoderaba de todos. Finalmente, el barco espectral se hizo completamente visible, un galeón antiguo, con velas raídas que flotaban como fantasmas en el viento, y un casco cubierto de algas y percebes, como si hubiera emergido de las profundidades del océano. El capitán Solís decidió abordar el galeón, llevándose a dos de sus marineros más valientes, Martínez y López. Subieron a bordo y recorrieron la cubierta, donde encontraron herramientas y cañones oxidados. El aire estaba impregnado de una extraña energía, y cada paso resonaba como si la misma madera protestara. Los marineros no podían evitar sentirse observados, como si ojos invisibles los siguieran en cada movimiento. Exploraron el interior del barco y llegaron al camarote del capitán. Allí, encontraron un diario polvoriento que parecía haber sido escrito siglos atrás. Al abrirlo, descubrieron los relatos de un capitán holandés llamado Otto Kagge, que se había comprometido a cruzar el Cabo de Buena Esperanza durante una tormenta infernal. Según la leyenda, tras blasfemar y desafiar a Dios, había sido condenado a navegar eternamente, sin encontrar jamás puerto seguro. Mientras leían el diario, los marineros sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. De repente, un ruido espeluznante llenó el aire, y figuras fantasmales comenzaron a aparecer, marineros muertos con ojos vacíos que parecían clamar por ayuda. El pánico se apoderó de los hombres, y mientras intentaban escapar, los fantasmas los rodearon, atrapándolos en un torbellino de terror. Los gritos de los espectros resonaban en sus oídos, llenándolos de desesperación. Martínez, que había sido el más escéptico de todos, cayó de rodillas, rogando por piedad. Los fantasmas se acercaron a él, sus rostros desfigurados por el sufrimiento eterno. López, por su parte, trató de mantener la calma y buscó una salida desesperadamente. Fue entonces cuando notó un brillo en el suelo, bajo una pila de escombros. Al apartarlos, descubrió una antigua cruz de plata. La levantó con manos temblorosas y, en cuanto lo hizo, los fantasmas retrocedieron, sus gritos convirtiéndose en susurros. El capitán Solís, al ver la reacción de los espectros, tomó la cruz y la levantó en alto. Los fantasmas se desvanecieron lentamente, como si la luz de la cruz los consumiera. Aprovechando el momento, los tres hombres se apresuraron a regresar al Eterna. Sin embargo, antes de abandonar el galeón, el capitán Solís tomó el diario de Van der Decken, con la esperanza de encontrar una explicación a lo que habían presenciado. De vuelta en el Eterna, el capitán Solís ordenó zarpar de inmediato. Los marineros, aún aterrorizados, trabajaron con rapidez y el barco se alejó del holandés errante. La niebla comenzó a disiparse y, con ella, la sensación de opresión. Sin embargo, a pesar de haber escapado físicamente, la experiencia dejó una marca indeleble en sus almas. Durante los días siguientes, el capitán Solís estudió el diario de Van der Decken. Descubrió que el capitán holandés había sido un hombre ambicioso y arrogante, que había desafiado no solo a Dios, sino también a las leyes del mar.
La tormenta que lo había condenado parecía haber sido más que una simple manifestación de la naturaleza, parecía una maldición divina. A medida que leía, Solís comprendió que el holandés errante no solo estaba condenado a vagar eternamente, sino que también atraía a otros barcos hacia su destino, como un faro maldito. Los marineros atrapados en su borde eran almas perdidas, condenadas a servir a Van der Decken en su eterna travesía. La cruz de plata que López había encontrado parecía ser un antiguo artefacto sagrado, una reliquia que había sido usada en un intento fallido de exorcizar al capitán holandés. Una noche, mientras el Eterna navegaba en aguas tranquilas, el capitán Solís tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en el puente del holandés errante, rodeado por los fantasmas de los marineros. En el centro de la cubierta, Van der Decken, con ojos llenos de desesperación y odio, extendía la mano hacia él. «Libérame», susurraba una y otra vez, como una letanía. Solís se despertó sobresaltado, con el sonido del mar golpeando contra el casco del barco. Determinado a poner fin a la maldición, el capitán Solís decidió regresar al lugar donde habían encontrado al holandés errante. Sabía que era una locura, pero sentía que tenía una misión que cumplir. Reunió a su tripulación y les explicó su plan. Aunque muchos estaban aterrorizados, la lealtad hacia su capitán y el deseo de librarse del espectro los llevó a aceptar. Cuando el Eterna volvió a acercarse a la zona, la niebla comenzó a espesarse de nuevo. Esta vez, sin embargo, Solís estaba preparado. Ordenó a sus hombres armarse con todo lo que pudieran usar como protección espiritual, crucifijos, rosarios y cualquier símbolo religioso que pudieran encontrar. Con la cruz de plata en mano, Solís lideró a sus hombres de nuevo hacia el galeón. Al abordar el holandés errante por segunda vez, la atmósfera era aún más opresiva. Los fantasmas reaparecieron, pero esta vez, los hombres estaban preparados. Formaron un círculo alrededor de su capitán, sosteniendo sus amuletos y recitando oraciones. Solís avanzó hacia el camarote del capitán, guiado por una fuerza desconocida. Dentro, encontró a Van der Decken, que parecía más espectral y desesperado que nunca. «Libérame», suplicó el fantasma, con lágrimas de desesperación en los ojos. Solís, con la cruz de plata en alto, comenzó a recitar una antigua oración que había encontrado en el diario. La habitación se llenó de una luz cegadora, y los gritos de los fantasmas resonaron en el aire. A medida que la luz aumentaba, Van der Decken y sus marineros comenzaron a desvanecerse. Con un último suspiro, el capitán holandés murmuró un agradecimiento antes de desaparecer por completo. La atmósfera opresiva se disipó, y el galeón comenzó a desmoronarse, como si su existencia misma dependiera de la maldición. El capitán Solís y sus hombres regresaron al Eterna, exhaustos pero victoriosos. Mientras se alejaban, vieron como el holandés errante se hundía lentamente en las profundidades del océano, liberado finalmente de su maldición eterna. La tripulación celebró en silencio, conscientes de que habían sido testigos y protagonistas de algo que pocos podrían creer. Desde aquel día, el Eterna navegó por mares más tranquilos, y el capitán Solís guardó el diario de Van der Decken como un recordatorio de la valentía y la redención. Y aunque las noches de tormenta aún traían recuerdos inquietantes, sabían que el holandés errante ya no estaría allí para atormentarlos. Charibdis y Silla, la pesadilla del océano. En una expedición científica en el mar Mediterráneo, el buque argonauta navegaba con un equipo de investigadores marinos a bordo. Liderados por el renombrado oceanógrafo Dr. Elena Morales, su misión era explorar las profundidades del estrecho de Mesina, un lugar conocido por sus corrientes traicioneras y peligros submarinos. Sin embargo, la tripulación no solo buscaba conocimiento, también enfrentaban una leyenda antigua que resonaba en la historia marinera, los monstruos Charibdis y Silla. La tripulación del Argonauta incluía a veteranos marinos, científicos y técnicos especializados en equipos de exploración submarina. El segundo al mando, el capitán Luis Fernández,
Era un hombre escéptico pero valiente, que había oído las historias de Charybdis, el monstruoso remolino que podía devorar barcos enteros, y Silla, la horrenda criatura con múltiples cabezas de perros rabiosos que devoraba marineros incautos. Aunque consideraba estos relatos como mitos, no podía negar que las aguas del estrecho eran peligrosas. Mientras el argonauta se adentraba en el estrecho, la atmósfera se volvía tensa. La tripulación trabajaba en silencio, consciente de la reputación del lugar. Al anochecer, la niebla comenzó a descender sobre el agua, envolviendo al barco en un manto de misterio. La luna apenas se vislumbraba a través de las nubes, y el sonido de las olas chocando contra el casco era el único ruido en la noche inquietantemente silenciosa. De repente, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. Las brújulas giraban locamente y los sistemas electrónicos se apagaban y encendían sin control. El doctor Morales, intrigada y preocupada, ordenó detener el barco para investigar. El capitán Fernández, aunque renuente, obedeció. Los científicos lanzaron un ROV, vehículo operado a distancia, al agua, equipado con cámaras y sensores para explorar las profundidades. A medida que el ROV descendía, la pantalla mostraba imágenes de un paisaje submarino extraño y desolado. Rocas cubiertas de algas y restos de naufragios antiguos aparecían en la luz azulada del vehículo. De repente, una sombra masiva cruzó la pantalla, y el ROV fue sacudido violentamente. La tripulación observaba con horror cómo una criatura gigantesca, con tentáculos gruesos y ojos brillantes, atacaba el vehículo. Era Charybdis, el remolino viviente que podía tragar cualquier cosa a su paso. La criatura parecía consciente de la presencia del ROV, y con un último golpe, lo destrozó, dejando a la tripulación en la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, el agua alrededor del argonauta comenzó a girar lentamente. El barco fue atrapado en un remolino creciente, y el capitán Fernández gritó órdenes para tratar de maniobrar fuera del vórtice. Sin embargo, las corrientes eran demasiado fuertes, y el barco fue arrastrado hacia el centro de Charybdis. La tripulación se aferró a lo que pudo, mientras el mar rugía a su alrededor. De repente, un grito escalofriante resonó desde el lado opuesto del barco. Los marineros que miraron vieron la aterradora figura de Silla, sus múltiples cabezas de perros rabiosos estirándose hacia el barco. Con un movimiento rápido, Silla arrancó a uno de los marineros del puente y lo devoró, dejando solo un eco de su grito de terror. El doctor Morales, en medio del caos, recordó un antiguo ritual descrito en un libro de mitología que había estudiado. Corrió hacia su cabina y regresó con un talismán de oro, grabado con símbolos antiguos. Gritando por encima del rugido del remolino y los aullidos de Silla, comenzó a recitar una antigua invocación en griego clásico. Las palabras resonaron en el aire, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Charybdis y Silla se detuvieron, como si escucharan. La luz de la luna atravesó las nubes, iluminando el talismán en las manos de Morales. Con un último esfuerzo, lanzó el talismán al agua, y una onda de energía se expandió desde el punto de impacto. El remolino de Charybdis comenzó a desacelerarse, y la criatura retrocedió, sumergiéndose de nuevo en las profundidades. Silla, con un aullido desgarrador, también se retiró, desapareciendo en las sombras. El mar se calmó lentamente, y el argonauta quedó flotando en aguas tranquilas, aunque la tripulación estaba en shock por lo sucedido. Durante los días siguientes, el doctor Morales y su equipo repararon el argonauta y continuaron su misión, aunque con una nueva comprensión y respeto por las leyendas del mar. Sabían que habían enfrentado algo antiguo y poderoso, y que habían sobrevivido gracias a su conocimiento y coraje. Regresaron a tierra con sus hallazgos científicos y una historia que contar, una historia que muchos considerarían solo otro mito del océano. Pero aquellos que habían estado allí sabían la verdad. Charybdis y Silla eran reales, y las aguas del estrecho de Mesina guardaban secretos que el hombre solo podía empezar a comprender.
La Dama de Blanco, el espectro de la hacienda. En el corazón de las montañas de México, se erigía la antigua hacienda de los Álamos. La finca, construida en el siglo XVIII, había sido testigo de innumerables historias y secretos, pero ninguna tan persistente y aterradora como la leyenda de la Dama de Blanco. Los lugareños afirmaban que en las noches de luna llena, una mujer vestida con un largo vestido blanco deambulaba por los terrenos, llorando desconsoladamente. Aquellos que la habían visto, aseguraban que su rostro pálido y sus ojos vacíos podían helar la sangre de cualquiera. La hacienda había permanecido abandonada durante décadas, hasta que un joven empresario, Andrés Morales, decidió comprarla y restaurarla. Fascinado por la historia y la arquitectura del lugar, Andrés ignoró las advertencias de los vecinos sobre la leyenda de la Dama de Blanco. Decidido a transformar la hacienda en un hotel boutique, se mudó al lugar para supervisar personalmente las renovaciones. La primera noche en la hacienda, Andrés se sintió inquieto. Aunque era un hombre racional, no podía negar la sensación de que algo o alguien lo observaba. Los corredores oscuros y las habitaciones llenas de polvo parecían susurrar historias del pasado. Sin embargo, atribuyó sus nervios a la emoción del nuevo proyecto y decidió explorar más a fondo al día siguiente. Al amanecer, Andrés comenzó a recorrer la propiedad. Los jardines, aunque descuidados, tenían un aire de antigua grandeza. Mientras caminaba, encontró una pequeña capilla en ruinas al borde del terreno. Intrigado, decidió investigar. Dentro, las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol en haces dispersos. En el altar, encontró un antiguo diario cubierto de polvo. De vuelta en la casa principal, Andrés comenzó a leer el diario. Pertenecía a una mujer llamada Isabel, que había vivido en la hacienda en el siglo XIX. Según las entradas, Isabel había sido una joven de gran belleza y bondad, comprometida con un hombre rico y poderoso llamado Don Fernando. Sin embargo, la noche antes de su boda, Isabel había desaparecido misteriosamente. Su cuerpo nunca fue encontrado, y desde entonces, la leyenda de la Dama de Blanco había nacido. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Las palabras del diario resonaban en su mente, y el silencio de la hacienda era perturbador. Decidió salir a dar un paseo por los terrenos para despejarse. Mientras caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, vio una figura blanca a lo lejos. Su corazón se aceleró, pero decidió acercarse. A medida que se aproximaba, la figura se desvaneció entre los árboles. Convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, Andrés regresó a la casa. Sin embargo, en el corredor principal, encontró un rastro de agua que conducía a una de las habitaciones. Con el corazón latiendo con fuerza, siguió el rastro hasta una puerta cerrada. Al abrirla, se encontró con una visión aterradora, una mujer con un vestido blanco empapado, su cabello oscuro goteando agua, estaba parada frente a la ventana. Sus ojos vacíos lo miraron fijamente, y un lamento desgarrador llenó la habitación. Andrés retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe. La Dama de Blanco avanzó hacia él, y su lamento se convirtió en palabras claras: «Ayúdame». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando solo un charco de agua en el suelo. Andrés, aterrorizado y confundido, salió corriendo de la habitación. Durante los días siguientes, Andrés no pudo apartar la visión de la Dama de Blanco de su mente. Decidió investigar más sobre Isabel y su desaparición. Habló con los lugareños y revisó los archivos históricos de la región. Descubrió que, según algunos relatos, Isabel había sido traicionada por su prometido, Don Fernando, quien la había asesinado en un ataque de celos y había ocultado su cuerpo en un pozo seco en los terrenos de la hacienda. Determinado a encontrar el cuerpo de Isabel y darle un entierro digno, Andrés reunió a un grupo de trabajadores y comenzaron a excavar en los lugares indicados por los relatos. Después de días de búsqueda, encontraron el pozo seco cubierto por escombros y maleza.
Al despejar la entrada, un olor nauseabundo llenó el aire, y al fondo del pozo, encontraron los restos de una joven mujer, aún envuelta en un vestido blanco descompuesto. Con respeto y cuidado, los restos de Isabel fueron exhumados y llevados a la capilla. Andrés organizó un pequeño funeral, invitando a los lugareños para que pudieran despedirse de la mujer cuya historia había perseguido a la comunidad durante generaciones. Durante el servicio, el aire parecía más ligero, y una sensación de paz llenó la capilla. Esa noche, Andrés volvió a caminar por los terrenos de la hacienda bajo la luz de la luna. En el mismo lugar donde había visto a la dama de blanco por primera vez, apareció nuevamente. Esta vez, su rostro estaba sereno, y una sonrisa triste se dibujaba en sus labios. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en la bruma. Con el tiempo, la hacienda de los Álamos se transformó en un hermoso hotel boutique. Los huéspedes, encantados con la historia y la atmósfera del lugar, a menudo preguntaban sobre la leyenda de la Dama de Blanco. Andrés, ahora un hombre respetado en la comunidad, siempre contaba la historia con respeto y reverencia. Sin embargo, a pesar de haber encontrado los restos de Isabel, los fenómenos sobrenaturales no cesaron por completo. En noches de luna llena, algunos huéspedes afirmaban escuchar sollozos en los pasillos y ver sombras fugaces en los espejos. Un empleado del hotel, María, una joven de origen humilde, aseguraba haber visto a la dama de blanco en varias ocasiones, siempre cerca de la capilla. Una noche, mientras María limpiaba una de las habitaciones, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al voltear, vio a la dama de blanco de pie en la puerta. Sin embargo, esta vez, la figura no parecía hostil. Con voz suave, le pidió a María que la siguiera. Temblando de miedo pero también de curiosidad, María obedeció. La dama de blanco la condujo a un ala de la hacienda que aún no había sido restaurada. Allí, en una habitación polvorienta, encontraron un antiguo baúl. María abrió el baúl y encontró cartas y documentos que contaban la verdadera historia de Isabel. Descubrió que Isabel había estado profundamente enamorada de un joven campesino llamado Juan, y no de don Fernando, con quien había sido forzada a comprometerse. Las cartas revelaban que Isabel y Juan planeaban escapar juntos la noche antes de su boda. Sin embargo, don Fernando descubrió sus planes y, en un ataque de furia, asesinó a Isabel. Juan, al intentar salvarla, también fue capturado y asesinado. Sus cuerpos fueron arrojados al pozo, sellando su trágico destino. Con esta nueva información, Andrés y María decidieron realizar un ritual para liberar las almas de Isabel y Juan. Consultaron a un chamán local, quien les explicó que debían realizar una ceremonia en la capilla, utilizando objetos personales de Isabel y Juan y recitando oraciones antiguas para guiarlos hacia la luz. La noche del ritual, Andrés, María y el chamán se reunieron en la capilla. Colocaron las cartas y los objetos personales en el altar y encendieron velas alrededor. El chamán comenzó a recitar las oraciones, mientras Andrés y María sostenían las manos y se unían en la invocación. A medida que el chamán recitaba las palabras antiguas, la capilla se llenó de una luz cálida y dorada. Las figuras espectrales de Isabel y Juan aparecieron frente al altar, tomados de la mano. Sus rostros, antes llenos de dolor y tristeza, ahora mostraban paz y gratitud. Con una sonrisa, Isabel susurró gracias antes de que las figuras se desvanecieran en la luz. Desde esa noche, los fenómenos sobrenaturales cesaron en la hacienda de los Álamos. Los huéspedes ya no escuchaban sollozos ni veían sombras inquietantes. La historia de la Dama de Blanco se convirtió en una leyenda del pasado, una historia de amor trágico y redención. Andrés, María y el resto del personal del hotel continuaron trabajando para preservar la belleza y la historia de la hacienda. La capilla, ahora restaurada, se convirtió en un lugar de paz y reflexión para los huéspedes. La hacienda de los Álamos prosperó, atrayendo a visitantes de todo el mundo que venían a experimentar la belleza y la serenidad del lugar.
Y aunque la leyenda de la Dama de Blanco se había convertido en parte de la historia del hotel, nunca más se vio su figura vagando por los terrenos. Isabel y Juan habían encontrado la paz, y la hacienda, un nuevo comienzo. La perla negra, el terror del océano. En las aguas profundas del Caribe, donde las leyendas de piratas y tesoros enterrados aún persisten, existe una historia que ha sido contada en susurros y con miradas de miedo entre los marineros. Se trata de la leyenda de la Perla Negra, un barco maldito que se dice, está condenado a navegar eternamente, llevando consigo el terror y la muerte. En el siglo XVIII, durante la era dorada de la piratería, el capitán Eduardo Salazar era conocido por su crueldad y ambición. A bordo de su temido navío, la Perla Negra, Salazar y su tripulación saqueaban y destruían cualquier barco que se cruzara en su camino. Sin embargo, su codicia no conocía límites, y buscaba desesperadamente un tesoro legendario conocido como el corazón del océano, una joya de inmenso poder y belleza, que se decía, otorgaba a su poseedor la inmortalidad. Salazar finalmente encontró la joya en una isla olvidada, custodiada por un antiguo guardián. Ignorando las advertencias del guardián sobre la maldición que caería sobre cualquiera que intentara poseerla, Salazar asesinó al anciano y robó la joya. Al hacerlo, desató una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre. En el momento en que el corazón del océano tocó las manos de Salazar, el cielo se oscureció y una tormenta violenta se desató. La Perla Negra fue envuelta en una niebla espesa y su tripulación, uno a uno, comenzó a sufrir terribles transformaciones. Sus rostros se deformaron, sus cuerpos se cubrieron de llagas y sus almas fueron consumidas por una oscuridad eterna. Salazar, aunque inmortal, fue condenado a sufrir un tormento interminable, incapaz de morir pero siempre sintiendo un dolor indescriptible. La Perla Negra, ahora maldita, desapareció en la niebla, y durante siglos, solo aparecía en noches de tormenta, llevando el terror a aquellos desafortunados que se cruzaban en su camino. En tiempos más recientes, un joven capitán llamado Carlos Mendoza se encontraba a bordo de su barco, el Aurora, navegando por las aguas del Caribe en busca de nuevas rutas comerciales. Mendoza era un hombre valiente, conocido por su coraje y destreza en el mar. Sin embargo, una noche, durante una fuerte tormenta, el Aurora se encontró con algo que ningún hombre de mar desearía ver, la Perla Negra. Envuelta en la niebla y con sus velas negras ondeando sin viento, la Perla Negra emergió de la oscuridad, acercándose peligrosamente a la Aurora. La tripulación de Mendoza, aterrorizada por las historias que habían escuchado, entró en pánico. Mendoza, tratando de mantener la calma, ordenó a sus hombres preparar los cañones, aunque en el fondo sabía que ningún arma mortal podría enfrentar una maldición tan antigua. Cuando los barcos estuvieron lo suficientemente cerca, Mendoza pudo ver las figuras espectrales de la tripulación de la Perla Negra. Sus rostros deformados y sus ojos vacíos emanaban una malevolencia que helaba la sangre. En la cubierta, el capitán Salazar, con el corazón del océano brillando en su mano, observaba fijamente a la Aurora. Sin otra opción, Mendoza ordenó abrir fuego. Los cañones de la Aurora retumbaron, pero las balas parecían atravesar a la Perla Negra sin causar daño alguno. Las figuras espectrales abordaron el Aurora, y una batalla desesperada comenzó. Los hombres de Mendoza lucharon valientemente, pero eran superados por las fuerzas sobrenaturales de Salazar y su tripulación maldita. En medio del caos, Mendoza se enfrentó cara a cara con Salazar. El capitán maldito, con una sonrisa cruel, levantó el corazón del océano y un rayo de energía oscura salió disparado hacia Mendoza. Con un grito de desafío, Mendoza levantó su espada, desviando el rayo hacia una caja de pólvora cercana. La explosión que siguió sacudió ambos barcos, envolviéndolos en una bola de fuego. Cuando la niebla y el humo se disiparon, Mendoza encontró algo inesperado. En la bodega de la Perla Negra, entre los escombros, había un antiguo diario. Al abrirlo,
descubrió que era el diario de Salazar. Las páginas estaban llenas de relatos de su búsqueda del tesoro y la maldición que había caído sobre él y su tripulación. Entre las páginas, Mendoza encontró una descripción detallada de cómo romper la maldición. Según el diario, el corazón del océano debía ser devuelto a su guardián original, y la sangre del último descendiente de Salazar debía ser derramada sobre la joya para liberar a las almas malditas. Con esta nueva información, Mendoza decidió embarcarse en una misión para encontrar al último descendiente de Salazar. Regresó a tierra firme y comenzó a buscar en los registros históricos. Después de meses de investigación, descubrió que una joven llamada Elena Salazar, una historiadora especializada en leyendas marítimas, era la última descendiente conocida del capitán maldito. Mendoza viajó hasta encontrar a Elena y le contó la increíble historia de la perla negra y su misión. Aunque al principio escéptica, Elena decidió ayudar. Juntos, abordaron el Aurora y regresaron al lugar donde la perla negra había desaparecido. Al llegar, encontraron la isla olvidada donde Salazar había robado el corazón del océano. Con la ayuda de Elena, localizaron el antiguo altar del guardián. Colocaron la joya sobre el altar y, con gran solemnidad, Elena vertió unas gotas de su sangre sobre la joya, recitando las palabras del ritual descrito en el diario de Salazar. El cielo se iluminó con una luz intensa, y un viento poderoso barrió la isla. Las almas malditas de la perla negra aparecieron ante ellos, sus rostros ya no deformados, sino llenos de paz y gratitud. Salazar, con lágrimas en los ojos, agradeció a Mendoza y Elena antes de desvanecerse en la luz. Con la maldición rota, la perla negra se hundió en el océano, llevándose consigo todos sus horrores y dejando solo el recuerdo de su leyenda. Mendoza y Elena, habiendo cumplido su misión, regresaron a sus vidas, sabiendo que habían enfrentado y derrotado una de las más oscuras leyendas del mar. Y así, la historia de la perla negra se convirtió en una advertencia para aquellos que buscan riquezas a cualquier costo, recordándoles que algunos tesoros están destinados a permanecer ocultos, y algunas maldiciones, a ser respetadas.